Por eso, doctor Diego, la patria ni se vende, ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta importantísima emisora, que es una trinchera de la democracia del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos agradecer a su director, quien con su criterio plural permite, garantiza, da la oportunidad para que las distintas corrientes de opinión se expresen a través de esta importante emisora. No solo, como lo hemos dicho, es la gigante del Pacífico por la amplitud de lo que significa su capacidad de llegar a los distintos rincones del Ecuador, no solo en la costa, es también la emisora que no cayó. La emisora que no guardó su palabra cuando había una represión tan desmesurada como la que se produjo durante la gestión de la dictadura correísta. Quisiéramos agradecer, por lo tanto, a su señor director, así como a los señores miembros que colaboran con esta importantísima emisora. Saludar a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero, y agradecer pues a Pepe, a Raúl, a Clever, a Medardo, a César y a todos quienes contribuyen para la difusión de los análisis de la realidad del Ecuador, así como para canalizar sugerencias, puntos de vista, planteamientos que ayuden a aliviar la penuria del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos el día de hoy analizar algunos aspectos que nos parecen cruciales. Vamos a empezar por lo que significa justamente la situación del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y vamos a ver las responsabilidades del señor economista Rafael Correa en un proyecto que nosotros creemos, lo consideramos, es nuestra opinión o punto de vista, un plan para colapsarle al IES y para propiciar, en algún sentido como consecuencia, la privatización. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tenemos estos criterios? Yo quisiera que recordemos y partamos haciendo un análisis. ¿Cuál es la deuda que tienen precisamente con el IES este momento? Porque, digamos, lo que se puede de alguna manera suponer, porque no dan la información. El propio señor Richard Espinosa debería ser motivo de investigación, pero el señor licenciado Lenín Moreno le ha dejado allí. Es decir, él está asumiendo la responsabilidad de la solidaridad de esa decisión. Quiero recordar que la revista Vistazo, número 1143 del 10 de abril del 2005, en la página 21, hacía relación a la declaración mediante la cual el economista Rafael Correa reconoce que tienen 8,000 millones de dólares que han recibido a cambio de eso bonos del IES, pero la plata se llevaron ellos. Incluso él dice textualmente, le pagamos cerca de 1,000 millones de dólares anuales y como no tienen qué hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos. Eso significa una deuda ficticia de 8,000 millones de dólares con el IES porque es nuestra propia plata. Miren ustedes, cierro comillas. La fuente, revista Vistazo número 1143 del 10 de abril del 2005, página 21. Primera reflexión, no es que el IES les da la plata porque quiere, el IES es despojado de su dinero porque las autoridades del IES fueron puestas por Rafael Correa. ¿Quién le nombró al señor economista Ramiro González y todos los que le sustituyeron al actual señor licenciado o ingeniero Richard Espinosa? A todos nombró Correa y a todos ellos les obligó a que le obedezcan. Entonces, si le dieron 8,000 millones de dólares, esta es parte de la deuda que tiene el Estado con el IES, porque la Seguridad Social, esa plata debería utilizarla, pero no puede utilizarla porque está en bonos, pero está bonos a 10 y 12 años. Primer origen de la deuda. Segundo motivo de la deuda,
Yo quiero que recordemos que antes de que el gobierno desaparezca precisamente lo que decía el artículo 237 de la Ley de la Seguridad Social, mediante la cual tenían que pagar, pues, obviamente un monto que en el año 2015 era de 1.100 millones de dólares. Cuando empezó el año 2015 estaba previsto, en base a lo que obliga el artículo, recordemos, el artículo 371, numeral, inciso segundo. Allí dice que tienen que pagar el equivalente al 40% de los aportes de la Seguridad Social, el régimen, y el IES se hace cargo del 60%. Pero el gobierno de Rafael Correa decidió eliminar esa redacción. Cambiaron la redacción del artículo 237, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para no pagar. Eran 1.400 millones al inicio de año, dijeron que van a hacer unos ahorros, hicieron recortes y le dejaron al IES con 1.100 millones. Quiero de paso recordar que en el mes de marzo del año 2017, este año, los señores del Servicio de Rentas Internas, el 29 y el 30 del mes de marzo, informaron que en el Ecuador habían 809.414 empleados públicos, 809.414 empleados públicos, y que por lo tanto ellos tenían que aportar, claro, los impuestos, y esa información la entregó el Servicio de Rentas Internas. Bueno, es decir, tienen que pagar no solo por los 809.400 empleados, sino por lo que dice el artículo 371, inciso segundo, de la Seguridad Social. Allí obliga a que el presupuesto del Estado todos los años tengan justamente, diríamos, estos recursos. Dice textualmente, abro comillas, si alguien tiene dudas, abra la Constitución, artículo 371, inciso segundo, y dice en forma imperativa, los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos en forma oportuna. No es que el presupuesto del IES esté en el presupuesto del Estado, no. Pero la obligación que tienen y que se establece en el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, eso quiero recordar, fue cambiado con la Ley Orgánica de Justicia Laboral. Y hablaron del reconocimiento del trabajo en el hogar, bajo la apariencia de que las amas de casa se acogen a la seguridad social. Antes lo que hicieron era poner que las familias de los trabajadores también pueden ir a la seguridad social. Lo que no hizo el gobierno, y esto vale la pena recordar, es justamente el hecho de darle los fondos al IES. Para decirlo de otra manera o con un ejemplo práctico, imagínense que en una fábrica, en un colegio, en cualquier parte, hay 10 personas y hay 10 almuerzos. Está perfecto, uno para cada uno. Pero ¿qué sucede si es que llegan 50 comensales o 100 comensales o 30 comensales y tienen que servirse los mismos 10 almuerzos? Eso es lo que hizo el gobierno de Correa. Claro, nadie se opone a que vaya la gente y sea atendida por la Seguridad Social, como pasa, por ejemplo, en Costa Rica, perfecto. Pero lo menos que tenía que hacer el gobierno es dar los fondos, dar la plata para que sean adecuadamente atendidos, pues. Por eso es que también, como se multiplica el número de miembros de los que reciben servicio en el IES y no les dan las cantidades complementarias, ahí colapsa la economía. Pero yo quiero recordar que existe además 3.366 millones en bonos de lo que significaba el aporte del 40% de los años anteriores, hasta el año 2014. Más, adicionalmente, recordemos que el gobierno eliminó el artículo 237, la redacción original, para no darle dinero al IES. Por eso en el año 2015 ya no le dieron un centavo. Eliminaron los 1.100 que tenían listo en el presupuesto. En el 2016 tampoco le dieron un centavo. Para eso reformaron la ley. Y en el año 2017 tampoco. Son 1.100 millones en cada uno de esos años. Estamos hablando de 3.300
millones de dólares porque el Estado incumple la Constitución, el artículo 371. Y adicionalmente acaba de ordenar la Contraloría que la obligación, las deudas que tenían con el IES por parte de lo que significaban deudas atrasadas del Estado anteriores al 2014 sobre todo, allí hay 2.600 millones. Entonces hagamos la cuenta, 8.000 millones a la que hacemos relación de lo que dice la revista Vistazo, de que supuestamente es una deuda ficticia porque es deuda de él mismo. El señor ministro de Finanzas, el economista de la Torre, dijo que es como la deuda del marido a la mujer y que no hay que pagar, se han de acordar ustedes, ¿sí? Pero allí están 8.000 millones. Son 3.366 millones a 12 años que en vez de darles lo que significaba el equivalente al 40% y al cubrimiento de las obligaciones del IES por los cientos de miles de empleados, le dieron bonos. ¿Cuánto es? 3.366. Vamos sumando, 8.000 más 3.366, más los 3.300 millones que le quitaron y no le dan a pesar de lo que dice la Constitución en el artículo 371, inciso segundo. Son 3.300 millones más, y más los 2.600 millones de la Contraloría que estableció que esa deuda era legítima y que lo que dijo el señor Richard Espinosa, que esa deuda no había, mentira, la Contraloría fue y verificó que la deuda existía, ¿se acuerdan? Sumemos pues, son 17.266 millones que es la deuda con el IES del Estado, 17.266 millones. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el señor presidente Lenín Moreno, a finales de julio, dijo que la deuda no era los 28.000 millones como decía el gobierno, sino que estaba en 58.000 millones? Y entonces dijeron que lo que debería hacerse es una auditoría de la deuda. ¿Qué dijo el señor del Ático? El señor del Ático dijo, no, nadie puede revisar lo de la deuda externa porque eso ya revisó el señor Carlos Poli, ¿se acuerdan? Y las autoridades de la Asamblea Nacional y los asambleístas miembros del Consejo de Administración Legislativa del CAL dijeron, no señor, y si es que quiere revisar o quiere auditar el monto de la deuda externa, que según el presidente Lenín Moreno era de 58.000 millones, y estaba eso en 2.200 en diciembre del 2009, es decir, subieron en casi el 600% el monto de la deuda, pues. De 2.200 millones pasaron a 58.000 millones. Y a los 8 días que estaba en la presidencia, el señor licenciado Lenín Moreno hicieron un nuevo crédito por 2.000 millones más. Por lo tanto, pasaron la deuda de 2.200 a 60.000 millones. Óigame, el 600%. En el año 2009, el total de la deuda era 10.200 millones. El presidente Lenín Moreno dijo ahora que van a tener que pagar 10.000 millones en un solo año, y solo por intereses y una parte de la amortización o pago del capital, pues. Y yo quiero hacerles aquí una reflexión, distinguidos radioyentes. ¿Por qué el señor economista desde el Ático dijo que cuidado le revisen? ¿Y por qué la Asamblea también dijo lo mismo, que no tienen que revisar? Yo les voy a dar una respuesta, un criterio de por qué no quieren que se revise el monto de la deuda externa del Ecuador. La razón es muy sencilla, porque allí tendría que salir a flote, por ejemplo, probablemente estos 17.266 millones de la deuda con el IES, 17.266 millones. Segundo, existen más de 8.000 millones que se cogieron del Banco Central del Ecuador. Dinero que no es del Banco Central, porque el Banco Central ya no emite moneda, estamos en dolarización desde febrero del 2000,
Y entonces, ¿de dónde sacaron la plata que se llevaron del Banco Central? Ese dinero es dinero de cuentacorrentistas y ahorristas que le obligan a dejar en el Banco Central disque de garantía de los manejos de la banca. Pero se llevaron 8,000 millones. Y entonces hagamos la cuenta. No quieren, no desean que el pueblo ecuatoriano se entere. ¿Por qué motivo? Pues no quieren que exista la auditoría de la deuda, señores. ¿Qué les hace a ustedes decidir de que cuidado, que nadie en el Ecuador debería revisar los montos de la deuda externa? ¿Por qué? La razón es muy obvia. No quieren que sepan dónde está la plata del IES y la plata del Banco Central, y eso lo hizo el gobierno de Rafael Correa. Entonces aquí tiene que la gente saber las cosas. Ahora, ¿cuántas personas se favorecen ahora? O los datos últimos que tenemos oficiales son del 2015. ¿A cuántas personas atiende el Seguro Social? Aquí tenemos los datos del propio IES. Esto significa lo siguiente, a ver, son 3.113.163 afiliados activos, o sea, trabajadores. Ustedes saben que aproximadamente el equivalente al 20.5%, para redondear, 20.5% del ingreso de lo que gana cada trabajador se va al IES. Aproximadamente la mitad pone el trabajador, la mitad del empleador. Y entonces la quinta parte, el equivalente a la quinta parte de los ingresos de los trabajadores va al IES. Estamos hablando de 3.113.163 afiliados activos. Pero que claro, cada vez hay menos trabajo y van saliendo del IES porque no pueden aportar cuando pierden el trabajo o se les reducen los ingresos. Pues primero, ¿qué más? Hay 816.634 personas afiliadas al Seguro Social Campesino. 816.634. Existen 365.686 jefes de familia del Seguro Social Campesino. Y existían en el 2015, ahora entiendo que se debe haber incrementado, 451.109 pensionistas, es decir, jubilados, viudas y huérfanos. ¿Esta cantidad debe haberse incrementado? Por supuesto, es obvio, porque cada mes van incorporándose más jubilados. Yo quiero recordarles para que vean cómo estaban trabajando perversamente contra el IES. De las universidades, de los colegios y de las escuelas, donde además, recuerden, en escuelas y colegios les obligaron a las 40 horas semanales para estar dentro. Yo quiero recordarles algo, ¿sí? Recuerden ustedes que los que éramos profesores de escuela, colegio y universidad aportábamos al IES, pues teníamos que darle la plata al IES, pero como obligaron a jubilarse, porque les metieron 40 horas, hicieron un bullying laboral en las escuelas y colegios para que se vayan los profesores, a los que además no les pagaron todo lo que correspondía y no les dieron la bonificación, y algunos les dieron en papeles para que vayan a cambiar en ciertos bancos, pues acuérdense. Y las universidades obligaron, entiendo que están estos días cambiando la ley para que un determinado número de años tengan el PhD, el doctorado, y si no tenían doctorado perdían las categorías, perdían derechos laborales que no se puede reclamar en ningún lado, porque ¿quién está manejando absolutamente todo lo que tiene que ver con la administración de justicia? Es decir, alguien va, presenta una acción de protección, ¿y qué es lo más probable que suceda? Que pierde el juicio, porque si es que algún juez le da la razón a una persona particular en contra del Estado, allí hay unas circulares, le dicen que le van a seguir una acción administrativa y le votan. Recuerden que hay 711 jueces que han sacado, habría que ver, en algunos casos entiendo que habrá justificación, pero ¿cómo así pues sacan ahora 711 de golpe? Esos son datos oficiales, no me estoy inventando. Y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Cuenca? De los 800 profesores, 410 tuvimos que irnos, porque no tenemos PhD. ¿Y para qué vamos a sacar nosotros el doctorado, el PhD? ¿Para qué?
Primero cuesta 30, 40, 50 mil dólares, hasta 200 mil dólares. ¿Quién va a irse pues fuera del país en estas alturas de la vida? ¿Para qué van a gastar una plata que no existe? Finalmente, para que digan en la lápida, aquí hace el PhD. Es una tontería. Y de la Universidad Central entiendo que sacaron como 7, 8 mil profesores, y en la de Guayaquil sacaron gente, y en todas las universidades del Ecuador. En vez de que nosotros estemos aportando el equivalente al 20% de los ingresos, ahora tenemos como jubilados que recibir la jubilación, pues. ¿Eso le favorecía o le perjudicaba al IES? Le perjudicaba al IES, pues. Pero yo quiero además que recordemos algo que me parece necesario. Recordemos que se eliminó lo de los 1.100 millones de dólares. Eso lo hicieron el presidente de la República, Rafael Correa, con los asambleístas de Alianza País. Sería muy interesante que quienes tienen las grabaciones, los videos o los audios de abril del año 2015, cuando decían que si alguna vez el IES necesita plata, entonces allí el Estado le dará la plata. Pero eso era un absurdo. El Estado no tiene plata, eso es una trampa. Pero existen, además, y yo quiero aquí hacer relación a datos que son tremendamente decidores de lo que está pasando en la seguridad social. Existe una carta que le dirigen al señor presidente de la República 32 organizaciones nacionales de trabajadores. Pero no solo trabajadores, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, las asociaciones de industriales textiles, de productores y exportadores de flores y cacao, incluso el directorio de los bancos privados del Ecuador. En esta carta le dicen al presidente que se han transferido en forma ilegal, violando la ley, ¿sí?, de la seguridad social, porque han cogido plata del fondo de las pensiones y de los riesgos de trabajo que no pueden cambiar de lo que significan esos rubros y esas reservas, y le pasaron al fondo de salud. ¿Para qué le pasaron al fondo de salud? Pues porque están desesperados en construir los mega hospitales. Claro, están construyendo y están haciendo contratos y están comprando todo lo que pueden. Y claro, eso significa que los fondos del IES y del BIES, del Banco del IES, también se reducen. Y le cuentan al presidente de la República, dice: señor presidente, en el año 2015 se tomaron 1.514 millones de dólares. En el año 2016, 1.680 millones adicionales. En el año 2017, 1.942 millones. Es decir, se están comiendo las reservas, se están comiendo todo lo que durante años había guardado el IES. Lo publicó Diario Expreso del sábado 30 de septiembre del 2017 en la página 3. Pero no solo eso. El director actuarial del IES era el economista Ramiro Vega. Tengo amistad con el economista y me contó cómo le sacaron a todos los técnicos del área justamente de estos estudios actuariales para que no emitan criterios, para que no den un punto de vista cuando estaban discutiendo esta ley en la Asamblea. Antes de llevarse los 1.100 millones de dólares de cada año que antes estaba en el artículo 237, les votaron a todo el personal y a todos los técnicos del área actuarial. Pero él ha hecho un estudio ahora y él dice, miren, había mucho más, pero dice, en el año 2017, en este año, solo quedan 8.423 millones de dólares. En un año, el presupuesto del IES, damos el caso del 2016, fueron 7.699 millones de dólares. Faltó 1 millón para 7.700. Pues bien, resulta que ahora todas las reservas que tiene el IES están, óigase, en 8.423 millones. En el 2018, como no hay el ingreso que antes tenía de parte del Estado, porque así lo ordenaba la Constitución de la República, en el 2018 habrá 7.200 millones. En el 2019 habrá 5.976.
5.976. En el 2020 habrán 4.752 millones, menos del presupuesto de un solo año. En el año 2021 habrá 3.528 millones. En el año 2022 habrán 2.304 millones de dólares. En el 2023 habría una reserva por 1.080 millones. Y en el año 2024 tienen que ir a pedir un poquito de plata, 143 millones, porque ya entran en un déficit irreversible. Nada ha sido casual. Esta política la organizó el economista y el gobierno de Rafael Correa, pues. Él sabía a la perfección lo que hacía y conocía las consecuencias de sus actos premeditados, pues. No es ningún niño para no saber lo que va a hacer, y a pesar de eso lo hizo. Yo les hago aquí una pregunta: ¿por qué hizo esto? Porque quiere colapsarle al IES, pues, porque quiere que si el IES fracase, ¿qué cosa van a decir? Señores, el Estado es un mal administrador, no dicen Correa, no, el Estado. Y como el Estado es un mal administrador, que pase a manos privadas. Sí, señores, ese es el juego. Y eso hay que decirlos, y eso hay que ilustrarles, y eso hay que subrayarle para que el pueblo ecuatoriano lo recuerde. Alguien puede decir, pero ¿y por qué los jubilados no van a los tribunales y los trabajadores y reclamen? ¿Ante quién van a reclamar? ¿Hemos olvidado acaso que el día 7 de mayo de 2011 se tomaron por asalto la Administración de Justicia? Hemos olvidado que habían 1.229.330 electores fantasmas adicionales, es decir, que incrementaban el número de los que tenían 16 años, de acuerdo al censo de poco tiempo antes, del 28 de noviembre del 2010, y le dieron al presidente Correa, ¿sí?, en la Corte Constitucional, el derecho para que meta la mano, o meta las dos manos, o meta las manos y las piernas en la Administración de Justicia, pues. ¿Qué dice el artículo 168, numeral primero de la Constitución? El artículo 168, numeral primero de la Constitución, dice textualmente lo siguiente: los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Claro, ahí se cogieron la Administración de Justicia. Ahí, pues ya con la Corte en las manos, podían hacer lo que les da la gana, pues. ¿Por qué? Ahí podían pedir 80 o 100 o 200 o 500 millones al universo. Pidieron 80, ¿se acuerdan? Y el juez dijo 40, denles. Y después dijeron, recuerden que el señor Fernando Villavicencio y el señor Clever Jiménez y el doctor Carlos Figueroa, que es el secretario de la Federación Médica del Ecuador, por haber hecho una denuncia, una reclamación legal, dijeron, tienen que pagar 147 millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes cómo la esposa de Fernando Villavicencio estaba justamente con 45 mil dólares pidiendo dinero, vendiendo las cosas de la casa para pagarle al señor que demande, que es el dueño de la corte? Y se acuerda que con la corte en las manos le pudieron sacar de la asamblea a Clever Jiménez, y le sacaron de la asamblea y le metieron preso a Galo Lara, pues, acordémonos, pero además el gobierno o el presidente de la época, o es por ignorancia o por mala fe, óigame, pareciera que no ha leído o que no entiende lo que está en español en el artículo 372 de la Constitución. Ahí, el artículo 372, y le ruego que quien tenga duda, coja la Constitución y revise el artículo 372. Ahí dice textualmente: los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, propios de los trabajadores y jubilados, distintos de los del fisco. Por eso es que perdió la consulta y perdió la pelea
en la Asamblea Nacional el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic cuando querían también privatizar el IES, y hubo la consulta el 25 de noviembre de 1995. ¿Cómo van a privatizar lo que es privado, pues? Sí, los fondos y reservas del Seguro Social Obligatorio son propios y distintos de los del fisco, son privados. ¿Cómo quieren privatizar, pues? Pero no dice solo eso, y dice además que esos fondos propios y distintos de los del fisco servirán para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Y oiga lo que dice: ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Eso dice, pero ¿y quién hace caso, pues? Yo quisiera aquí hacer un señalamiento adicional para concluir esta parte del IES. A ver, señores, se impone una auditoría completa. Una auditoría completa sobre las platas del IES. Tiene que averiguarse, y no solo hasta el año, desde enero del 2007, pero cuando menos desde enero del 2007, cuando llegó una gavilla a dirigir la República, pues acuérdense. Allí tendrá que establecerse quiénes nombraron a las autoridades, quiénes los mantuvieron, quiénes les protegieron para que no rindan cuentas del manejo de los recursos de jubilados y trabajadores, de las multimillonarias adquisiciones de todo género, desde la compra de equipos, los medicamentos, las mega obras sin control ni fiscalización, e incluso los créditos internacionales. Resulta que el IES, la entidad que más dinero debería tener en el Ecuador, fue a pedir plata en España, a pedir plata en Europa. ¿Quiénes fueron pues los que solicitaron ese dinero? ¿Por qué? ¿Con qué precedentes? ¿Con qué informes jurídicos? ¿Quiénes son los responsables de todos los gastos administrativos, algunos con sobreprecio y denunciados? ¿Quiénes son los responsables del crecimiento de la burocracia para atender los requerimientos del partido de gobierno? La entrega incuantificable de recursos a un régimen moroso, a un régimen tramposo. Sí, señores, ¿y cómo es pues que no hay las contabilidades existentes? Pero yo quiero además recordar algo. El señor Lenín Moreno, que debe ordenar esto, él tiene la capacidad jurídica de ordenar esto. Lo que se hizo hasta el 25 de mayo del 2017 es responsabilidad de Rafael Correa. Pero desde el día siguiente, 25 de mayo del 2017, el que se hace cargo de todo es el señor licenciado Lenín Moreno. Entonces aquí hay que preguntarle, señor Lenín Moreno, ¿usted está garantizando la permanencia de Richard Espinosa en la dirección del IES? Por lo tanto, usted va a tener que ser solidario con lo que allí esté pasando. ¿Por qué razón? Porque el artículo 233 de la Constitución señala: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, porque no hace nada, porque sabiendo lo que puede estar aconteciendo, no hace nada, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos. A ver, yo le quiero recordar al señor presidente, con todo el respeto, con todo el comedimiento, lo que dice el artículo 42, numeral 1, literal B, del Código Orgánico Integral Penal del COI, pues, que lo aprobaron los asambleístas de Alianza País. Dice sobre los autores, artículo 42, numeral primero, literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber de hacerlo, son autores. Algún amigo, algún funcionario del señor presidente, sería bueno que le cuenten lo que está pasando y lo que él está poniéndose en riesgo. Y como hay alguna gente que va a decir, pero como el COIP entró en vigencia el 10 de agosto del año 2014,
recuerden, y hay gente que va a decir que manejó la plata antes que entre en vigencia el COIP. Hay que recordarles que el Código Penal, en el artículo 12, el Código Penal anterior, y durante décadas, tiene la siguiente redacción, abro comillas, y esto es para el gobierno de Rafael Correa, porque en esa época era Rafael Correa el que manejaba esto. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. ¿Se acuerdan ustedes cómo le trataron al diario El Universo cuando sacó un artículo? Recordemos, el señor Emilio Palacio. No le siguieron un juicio diciendo que habían cometido delito coadyuvante, porque había permitido que el señor Emilio Palacio en El Universo publique un artículo de opinión. Y ahí ordenaron pues el pago de los 40 millones que el juez Paredes lo hizo a través de que le había llegado, según las denuncias de algunos asambleístas, a través de un drive externo, de una memory, del famoso Chucky 7, que alguna gente de la asamblea de la época insinuó que eso lo llevaron o le dieron elaborando los abogados de la presidencia, ¿se acuerdan? Entonces yo lo que creo es que aquí lo del IES tiene que ser adecuadamente investigado. ¿Quién puede hacerlo? El señor presidente. Señor presidente, no se quede ahí. Usted ordene. Usted no tiene por qué solidariamente ser corresponsable, pero tiene que pedir que la investigación se haga, pues. Si usted no hace nada, es evidente que la responsabilidad va a ser allí de su autoridad. En todo caso, nosotros no agotamos, porque hay mil cosas que decir, pero tenemos que tratar otros temas y vamos a dejar hasta allí lo del IES primero. Segundo, ¿qué es lo que ha dicho el señor presidente de la República? ¿Se acuerdan ustedes que dio hace poquitos días una información en el sentido de que primero había que pagar 10,000 millones de dólares en intereses y una pequeña amortización de la deuda externa que dejó Rafael Correa, cuando dijo, no me ha dejado la mesa servida con nada bueno, sino puro deudas? 10,000 millones de dólares. Lo dijo el señor presidente, está publicado en la revista Vistazo 1199, allí también está la información. El señor presidente dice de que hay que pagar no un año, varios años, alrededor de 10,000 millones. 10,000 millones, hágame el favor, sí, 10,000 millones al año. Pero las medidas económicas que dio esta semana, el día lunes anunció, ¿cuánto va a recaudar? 1,600 millones de dólares. 1,600 millones de dólares. Yo quiero aquí hacerles una pequeña memoria. Si hay que pagar 10,000 millones de intereses, ¿sí? 10,000 millones. Pero eso no es todo, pues. Recordemos que el déficit del presupuesto del 2017 es de 4,700 millones. Como no hay la plata para todos los gastos, entonces hay una parte del presupuesto que tiene que ser financiado. ¿De qué manera? Tiene que ser financiado, recordemos, con crédito. Por lo tanto, lo que se necesita es ¿qué cantidad, compatriotas? Lo que se necesita no son solo los 10,000 millones, sino 14,700 millones. Entonces hay que preguntarle al señor presidente, que además sigue con los mismos funcionarios responsables del manejo económico bajo las órdenes de Rafael Correa, pues, Ministerio de Finanzas, los asesores económicos de la Presidencia de la República con el economista Rivera a la cabeza, todos son los mismos. Pero bien, si van a sacar 1,600 millones con las medidas económicas y el resto de la plata, se necesitan 14,700. Señor presidente, ¿de dónde van a sacar más de 12,000 millones que faltan? A ver, ¿van a sacar del petróleo? No hay cómo, no hay cómo. Y les voy a explicar por qué no hay cómo. Porque el señor presidente de la República, el señor presidente anterior, había dejado vendiendo 536 millones de barriles.
536 millones de barriles con 8 contratos de preventa, y que está publicado esto en Diario El Comercio del domingo 8 de octubre del 2017 en la página 5. Allí se establece que el Ecuador tiene 8 contratos vigentes suscritos con las compañías PetroChina de la China, Unipec de la China y Trading International de Tailandia, PTT por sus siglas en inglés. Pero a la actual administración de Petroecuador le preocupa porque tienen que entregar el petróleo. ¿Cuánto tienen que entregar? 536.6 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024. Es decir, el señor economista Rafael Correa ya cogió el dinero, y su gobierno me refiero, ya cogieron el dinero de esta venta de los 536.6 millones de barriles. Ya se gastaron la plata, y ahora el gobierno del señor licenciado Lenín Moreno lo que tiene que hacer es ver cómo buena parte del petróleo tiene que ir para pagar la deuda del dinero que gastó el gobierno precedente del señor economista Rafael Correa. ¿Qué les parece? Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? La diferencia de más de 12,000 millones de dólares del petróleo. Pero, señor presidente, si está vendido 536.6 millones, hágame el favor. Está, por lo tanto, el petróleo en algún sentido pinorado. Entonces, si no puede sacar la plata del petróleo, a lo mejor va a decir de las minas. Pero resulta que en la ley de minería establecieron de que las compañías mineras tienen exoneración de pago hasta que recuperen la inversión. Óigame, recuperación del pago hasta que recuperen la inversión. Y en la primera disposición reformatoria de la ley de plusvalía, disposición transitoria primera, que está publicado en el registro oficial séptimo del día 30 de diciembre del 2016, se establece no solamente la exoneración del pago, óigase, la exoneración hasta que recupere la inversión, no solo eso, sino 48 meses adicionales. 48 meses son 4 años. Se supone que el señor licenciado Lenín Moreno va a estar 4 años en el poder. Si acaso ya hubiera en este momento recuperado hasta el último centavo, tienen 4 años más para no pagar impuestos. Entonces, si ya está vendido el petróleo hasta el año 2024, si no pueden obtener recursos de la minería, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Más deuda? ¿Más créditos? ¿Más impuestos? ¿O eliminando subsidios? Porque de algún lado va a salir la plata. ¿O alguien cree que van a venir los ángeles custodios trayéndole, pues, como en la época bíblica había el maná, alguien va a venir a dar pagando las deudas del gobierno del Ecuador? No, señor. Eso no es posible. ¿En qué quedamos entonces? Yo tengo la impresión que el gobierno de Rafael Correa lo que hizo es hipotecar la economía nacional. Por eso se incrementó, escúchese compatriotas, de 10.200 millones a casi 60.000 millones. Y lo que había de deuda completa, 10.700, ahora hay que pagar en un solo año, el año 2018. ¿Eso creen que lo hizo ingenuamente, sin saber lo que hacían? No, sabían que estaban haciendo. Estaban hipotecando la economía nacional, pues. ¿Para qué? Para forzarle al Estado y al pueblo ecuatoriano a que tenga que entregar la riqueza nacional a cambio de los créditos y de los montos de la plata que hay que cubrir, pues. Es obvio. Como pasa en Grecia. En Grecia tuvieron que entregar absolutamente todo, desde los puertos. Recordemos que en Grecia se paga justamente las cantidades más insospechadas de dinero,
y se tiene que pagar porque para recalendarizar los montos de la deuda, de los pagos atrasados, eso tienen que hacerlo. Y aquí en el Ecuador, quiero recordar, está o no vigente la ley del sector eléctrico que permite la venta de las empresas eléctricas. ¿Sí? ¿Está o no autorizada la venta y la transferencia de todo lo que es telecomunicaciones con la ley de telecomunicaciones de febrero del 2016? Y la entrega de las centrales hidroeléctricas está publicado en el registro oficial del 16 del mes de enero del 2015. Recordemos, ¿sí? 15 meses antes del terremoto de Manabí. Recordemos. Entonces, y después dijeron que no, que por terremoto van a vender sopladora. Mentira, no es así, eso no es cierto. Ya tenían previsto todo eso, pero además pueden dar tierra. Acuérdense del artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que está publicado en el suplemento del registro oficial número 711 del día lunes 14 de marzo del 2016. Allí se autoriza la entrega de tierras rurales de costa, sierra y oriente y de Galápagos del Ecuador, que puede ir eso a manos de compañías extranjeras. Yo pregunto, ¿no será que puede ir a manos de los acreedores cuando no se pueda pagar? Recordemos que cuando cayó Dilma Rousseff y mucha gente no había sabido, estaban negociando créditos a espaldas del pueblo brasileño para entregar 300.000 hectáreas en el estado de Goiás de la Amazonía. A ver, ¿cómo es que aquí en el Ecuador está aprobado la entrega de tierras rurales? ¿Y cómo es que está aprobado todo lo demás? Y claro, la consulta. Esa consulta no va a ningún lado. Esa consulta evidentemente deja en pie todas las enmiendas. Esa consulta deja en pie, recordemos, estas leyes antinacionales, estas leyes antipatrias. Y todo dejan intocado en manos de las multinacionales. Yo creo, compatriotas, que además, hay que decirlo, es que están esperando que pase la consulta para después tomar las medidas a las que podría, obviamente, acudirse para conseguir los más de 12.000 millones de dólares. No nos quedan tan ingenuos a los ecuatorianos, pues. Y nosotros no nos vamos a callar. Tenemos que defender los intereses del pueblo ecuatoriano. No estamos para congraciarnos con nadie. Vamos a defender los intereses del pueblo ecuatoriano respecto a los afanes y a los apetitos de los grupos de poder y de las fracciones oligárquicas de nuestra propia patria. Hay un hecho adicional. Aquí todo ha funcionado con fraude, compatriotas, en lo que tiene que ver las elecciones de asambleístas. Las elecciones de las autoridades se han hecho con fraude. ¿Les hemos demostrado o no nosotros aquello? Recordemos las denuncias que hizo el Frente de Defensa Nacional y que no han podido refutar para sacar los 74 asambleístas de Alianza País del bloque encubridor que se niega a tramitar el juicio a Glass, que se niega a recibir a Yark para no responder por el manejo de la justicia, que se tomaron por asalto el 7 de mayo del 2011. Recordemos que inflaron el número de ecuatorianos. En el Ecuador existen 16.450.000 personas. Pero según el Consejo Nacional Electoral y respetando las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el organismo que justamente, quiero recordar, ¿sí?, que el INEC es el que sirve de base para la repartición de la plata entre los municipios, consejos provinciales, para la planificación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, del Banco Central, de la propia Seguridad Social, de todo, absolutamente se lo hace a través de ¿qué? De los datos del INEC. El INEC dice que en el Ecuador hay 16.450.000 personas. Y dice además el INEC que el número total de mayores de 16 años son 11.118.000 personas. ¿Por qué?
porque de acuerdo al último censo y las proyecciones de carácter justamente censal, determinan que de la población de un país, en el caso del Ecuador ahora, el 65.58% de la población es mayor de 16 años. El 65.58%. Por eso en el Ecuador existen 11.118.000 personas, mayores de 16 años, 11.118.000 de una totalidad de la población de 16.450.000. Pero el Consejo Nacional Electoral dice no son 11.118.000, no. El Consejo Nacional Electoral dice que tienen derecho 12.735.792. Es decir, incrementa el número de electores adicionales o electores fantasmas, como quieran ustedes, 1.617.486 electores. 1.617.486 electores. Pero para tener esos 12.735.000 se requeriría que el Ecuador tenga 19.420.238 habitantes. 19.420.000 habitantes. Es decir, han inflado en 3 millones de personas el número total de ecuatorianos para poder incrementar el número de miembros que están en el registro y en el padrón electoral, que además no lo publican y no lo dan a nadie. Yo pregunto, ¿qué garantía existe de que ese Consejo Nacional Electoral, y que tiene métodos iguales a los del año 2013, en el año 2013 para llevarse 100 asambleístas de Alianza País, inflaron a más de 1.100.000 personas igualmente? Pues recordemos, en el año 2013, en las elecciones del día 17 de febrero del 2013, el Consejo Nacional Electoral, controlado en el 100% por Alianza País, infló el padrón electoral en 1.139.263 electores. 1.139.263 electores, para de esa manera llevarse 100 asambleístas. Y con los 100 asambleístas decir que van a la reelección sin tomar en cuenta el criterio del pueblo. Lo que quiero decirles, compatriotas, es que siempre que ganó Alianza País, lo hizo inflando el registro electoral, incrementando el número de electores a los datos que daba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por eso el Consejo Nacional Electoral no puede refutar la verdad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y deberían tomar los datos del INEC de acuerdo al artículo 25 del Código de la Democracia, pero no lo hacen. Por eso es que le condecoraron al señor, a los miembros de este organismo por los servicios prestados, pues. Y siempre han hecho eso. Acuérdense que en la elección del 2009 ya hubo la famosa presencia de la empresa Digital Team, con las 221 computadoras y 221 digitadores que elaboraban sin que nadie sepa, a espaldas del país. Recordemos, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en la Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes. Acuérdense. Y lo descubrió eso la abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería. Entonces, aquí yo les hago una pregunta. Resulta que además de que puede manejar los resultados el Consejo Nacional Electoral, además, ¿quién es el que está atrás de eso? ¿No está el señor Rafael Correa? ¿No dice el señor Rafael Correa que a lo mejor sería bueno hacer una asamblea nacional, pero con el Consejo Nacional Electoral de él, pues? Le pueden hacerle perder al Papa 100-1. Le pueden hacer ganar a los que han ganado hasta ahora siempre con estos procedimientos. Yo me permitiría hacerles una propuesta pública a los hermanos ecuatorianos y a los dirigentes de las organizaciones populares. Pensemos en convocar y recoger el 8% de firmas
las organizaciones populares y el pueblo ecuatoriano. Pidamos primero la anulación de las enmiendas del 3 de diciembre del año 2015 que son inconstitucionales. No solamente para la selección de Correa, pues. En esas enmiendas infames e inconstitucionales eliminaron el derecho de los organismos seccionales a convocar a consulta. Allí decidieron que Fuerzas Armadas iban a utilizar para represión interna, para desalojar... Compañero Diego, disculpe que le interrumpamos. Nos han hecho señal de cabina que por favor el programa de hoy, 15 de octubre, ha concluido, compañero Diego. Le rogamos que usted despida este programa. Bueno, yo le plantearía entonces, vamos la próxima semana a ampliar la propuesta. Recojamos las firmas. Vayamos justamente a que todas las enmiendas sean anuladas. Todas. Que además preservemos pues el Yasuní. ¿Cómo es que la pregunta es que permitan, pero que se explote el Yasuní, pero un poco menos? Pero la gente tiene que votar, si es que quiere votar por el sí, que claro, están de acuerdo en que se explote de esa manera. Pero yo quiero recordar además un dato. El día de hoy, en la primera página del Diario Expreso de Guayaquil, hoy, domingo, 15 de octubre, dice: la consulta no detendrá la minería en las zonas protegidas. Ninguno de los proyectos de minería, ¿sí?, dice que producen conflictividad según el dato del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero además hay el Plan Nacional de Desarrollo, donde dicen que fundamental ingreso del Estado para los próximos años es la minería. Y además hay una cosa que no dice la pregunta: no toca las fuentes de agua. Y entonces, ¿qué significa eso? Que podrían entrar a explotar la minería en zonas del agua. Yo les daría una propuesta. Pensemos estos días. Hagamos una consulta desde el interés del pueblo. Cerrémosles además, y las denuncias hagámosles a todos los responsables de la tragedia nacional, con Correa a la cabeza, que ahora dice que él quiere recoger las firmas con ese Consejo Nacional Electoral de bolsillo, apéndice de los intereses de Alianza País. Compatriotas, les invitamos a no dejarnos engatusar ni a tratar como ingenuos o como fuéramos gente boba. Somos parte de una patria que tiene derecho a reaccionar, a reclamar, a buscar su destino. Como decía José Martí, los hombres tienen derecho a gozar de la libertad si es que están resueltos a pagar su valor. Si nosotros no peleamos, si nos dejamos atropellar por la dictadura, si vamos a ser víctimas de toda una cantidad de manejos de otro género, ¿a dónde vamos? ¿Qué tipo de país vamos a recuperar? Todo está secuestrado. ¿Cómo es que un pueblo no puede ni siquiera hacer una consulta? Tiene que ir a rogarles a los señores de Alianza País, de los organismos de Alianza País, formados justamente con mayorías producto de procesos electorales turbios o fraudulentos, para que el pueblo dice que puede expresar su punto de vista. ¿Qué clase de pueblo seríamos si tenemos que rogarles de rodillas que nos permitan a nosotros recuperar nuestra propia patria y recuperar el patrimonio social y nacional de nuestra república, de nuestra patria, y que debe servir para las próximas generaciones? Compatriotas, tenemos que concluir el programa. Agradecemos a quienes son parte de esta importante emisora, que da oportunidad para llegar a la mente, al corazón, a los oídos, a la conciencia de los ecuatorianos. Concluimos el programa recordando siempre lo que vamos a hacer quienes queremos constituir un movimiento, el Ecuador libre y eterno. Libre porque no nos van a doblegar, ni nos van a encerrar, ni nos van a enjaular. Y eterno porque hay gente que quiere destruir la república, como estos elementos de las políticas de la globalización, cuya encarnación más visible es Correa y cuyo instrumento es Alianza País. No, señores, esta patria tiene quien le quiera, esta patria tiene quien le defienda. Y como lo dicen los compañeros cuando concluyen la programación, la patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Muchísimas gracias al señor director,
a quienes son parte de esta emisora y a los hermanos ecuatorianos que nos han escuchado y nos han acompañado en esta mañana. Dios mediante continuaremos el análisis de la realidad de nuestra patria el próximo domingo. Muchísimas gracias. Muy buenos días.